Todas las publicaciones son sobre estos temas en Puerto Rico, en la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, también en el Caribe. Ha publicado muchos libros, ha publicado muchos artículos, ha coeditado también libros y dossiers de revistas especializadas en estos temas. Y puedo nombrar algunos de los anteriores, de los más antiguos, como en el 2009 publicó Queer Ricans, Cultures and Sexualities in the Diaspora, que es sobre la migración y la cultura homosexual puertorriqueña, que es más o menos por donde va a ir todo su trabajo, ampliando por allí el campo categorial. Este año va a salir su libro Translocas, The Politics of Puerto Rican Drag and Trans Performance Triangulation, Lesbian, Gay, Queer Theater Drama Performance Series, que es una investigación interdisciplinaria que habla de varios cruces, de varias fronteras, como ha propuesto él en su ponencia de hoy. Varias fronteras porque tiene que ver con los cruces diaspóricos que implica el movimiento de puertorriqueños a Estados Unidos, de ida y vuelta, pero también con categorías tan porosas y cambiables como la raza, la etnicidad, la clase, la identidad nacional, tema fuerte y pesado si lo hay en Puerto Rico, sobre todo por la contracara, ¿no? Imagino yo que unida a esta idea del colonialismo que sufre Puerto Rico. Y cuando hablamos de fronteras, no la pensemos como algo fijo, como un espacio ya sea físico o simbólico fijo, sino las fronteras también como espacios móviles donde se producen negociaciones, salidas, entradas, y más si hablamos en términos de identidades como las que estudia el profesor Lafontaine. Hay algo, Lorenz, que yo vi, pero no vi un proyecto de investigación que no sé si es el proyecto que sustenta este libro que vas a publicar o es un proyecto nuevo mientras esperas que salga el libro. El proyecto se llama Performing en Archipiélago Contemporary Performance Arts en Puerto Rico. Ya después nos contarás. Y ¿cómo no? por último, para dejarlo a él que hable, pero también esto va incluida una preguntita, porque veo que hace 3 años, en el 2018, publicaste otro libro en español, que se llama Escenas Transcaribeñas, ensayos sobre teatro, performance y cultura. Me pregunto yo si veo que los títulos son bastante parecidos con respecto a este nuevo. Entonces la pregunta es, en este poquito tiempo entre uno y otro, ¿hay algún movimiento en las categorías? ¿Hay un cambio, transformación, evolución en el conocimiento? ¿O tomaste otros personajes para estudiar? Porque en este libro nuevo que está por salir, el profesor está sustentado en la vida y el trabajo de activistas y performers actuales. Él mismo es un performer y se presenta artísticamente como Lola von Miramar. Miramar creo que era el espacio de tu pueblo geográfico. El barrio. Exacto, donde naciste, ¿no? O donde te criaste. Sí, correcto. Y desde el 2010 se presenta de esta manera. Entonces lo vamos a escuchar con su conferencia, la que tituló Boricuas cruzando fronteras, autobiografías y testimonios trans puertorriqueños. Ay, pues muchísimas gracias, profesora Valero, por su presentación. Muchísimas gracias al profesor Kevin Cedeño Guillén por la invitación a compartir con ustedes esta tarde. Me complace enormemente estar hablando hoy en Colombia, aunque en realidad estoy hablando desde mi casa en Michigan, en Estados Unidos. Pero ahora las maravillas y las pesadillas de la tecnología nos permiten este tipo de acceso. Como comentaba, no estoy muy familiarizado con Google Meet, entonces si hago algo mal, pues tengan paciencia, ojalá que todo vaya bien. Como indica la profesora Valero, yo escribo en inglés y también escribo en español, y eso un poco tiene que ver con que yo soy de Puerto Rico, pero vivo en Estados Unidos. Entonces siempre he tenido ese compromiso y ese deseo
de publicar en español, ya sea en la prensa en Puerto Rico o en editoriales puertorriqueñas o en América Latina, para que ese conocimiento, esa crítica cultural que yo escribo sea accesible a las personas hispanohablantes. Pero en parte porque vivo en Estados Unidos y participo en las esferas académicas norteamericanas, también escribo en inglés. Entonces, en el mes de abril voy a publicar un libro sobre transformismo y performance trans puertorriqueño. Ese libro se llama Translocas y va a salir en inglés, pero hace 3 años publiqué en Puerto Rico Escenas Transcaribeñas. Y hay cierta coincidencia entre los temas, pero ese libro que salió en español recopilaba 20 años de reseñas periodísticas y teatrales. Entonces es un poquito distinto. Y ahora, como señaló la profesora Valero, estoy enfocado en un proyecto nuevo sobre performance, teatro, danza, performance en Puerto Rico. Entonces, ese es el mundo en el que yo me muevo. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes algunos comentarios sobre 4 mujeres transgénero que han narrado su vida de distintas maneras, ya sea a través de libros, porque escribieron sus memorias o su autobiografía, o a través de sus discursos, o a través del internet, ya sea de blogs, de bitácora, de cine documental. Estoy haciendo un argumento señalando que efectivamente, bueno, varias cosas. Número uno, que las mujeres trans en Puerto Rico, no solo en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos, las mujeres puertorriqueñas trans en Estados Unidos han estado compartiendo su historia de vida ya por más de 30, 40, 50 años. Hay mujeres trans en Puerto Rico, algunas participan en la política o en el activismo. Su deseo es transformar la sociedad, luchar en contra del prejuicio. Entonces, hoy voy a hablar de algunas de estas figuras, voy a contextualizarlas en el marco más amplio de los estudios trans, en otras palabras, de las personas que exploran y militan por el derecho individual a la afirmación sexual, ya sea mujeres que al nacer fueron identificadas como niños o varones, o hombres que fueron identificados al nacer como niñas. Y como ustedes saben, esa es una de las grandes luchas sociales en nuestro momento, en este momento en América Latina, pero también a nivel global. Entonces, vamos a ver, he preparado algunas diapositivas en PowerPoint. Vamos a ver si esto funciona. Ok, voy a tratar. Ok, vamos a ver, compartir. Y entonces, lo que tengo que ver, vamos a ver si puedo poner la pantalla completa. Ok, ¿pueden ver bien? ¿Pueden ver la primera imagen que tiene el título, Boricuas cruzando fronteras? Se ve perfecto. Perfecto, muy bien. Pues como pueden ver, hay un pequeño mapa de Puerto Rico. Ahora tengo que ver que, ok. Estoy porque tengo varias tecnologías. No soy muy tecnológico o tecnológica. Pueden ver en esta imagen el mapa de Puerto Rico, el título, Boricuas cruzando fronteras, autobiografías y testimonios trans puertorriqueños. ¿Cómo han plasmado las personas trans puertorriqueñas sus vivencias a través de sus testimonios orales y escritos? La experiencia trans puertorriqueña o boricua cruza fronteras entre el Caribe, Estados Unidos y otros lugares. Se manifiesta en inglés, en español y en Spanglish, esa mezcla o alternancia. Y reluce en los discursos autorreferenciales de la puertorriqueña venezolana Silvia Rivera, se transforma en las memorias de Holly Woodlawn y se plasma en las memorias de Soraya, Bárbara Santiago Soya, y de la ex profesora universitaria y artista Luis Felipe Díaz, también conocida como Lisa Fernanda.
También circula a través de fuentes periodísticas y jurídicas que documentan casos de principios del siglo XX y en documentales más recientes sobre San Juan, Nueva York y Chicago. A su vez, reluce en libros autopublicados como el de Reina Ortiz, T por Verdad, Truth, que versa sobre sus vivencias en Chicago y cómo abandonó la prostitución para dedicarse al trabajo social y de prevención de VIH-Sida con mujeres trans. Y más recientemente aparece en la poesía, como en el caso del poeta Raquel Salas Rivera y de la artista María José, o en los medios sociales y en la prensa, como en los casos de la abogada y activista Victoria Rodríguez Roldán, de la activista Joana Cifredo, del trabajador social Sebastián Colón Otero, del chef Pax Caraballo Mol y del entrenador personal Esteban Landrau, quien ganó fama y gran cobertura mediática tras quedar embarazado. Él es un hombre trans que quedó embarazado por su esposa, la modelo colombiana trans Dana Sultana, con quien tuvo un bebé el año pasado. Los testimonios y las memorias, autobiografías y entrevistas trans o transgénero puertorriqueñas centran las paradojas y contradicciones de ser sujetos minoritarios en múltiples sentidos, ya que como ente coloniales, dada la relación política de subordinación entre Puerto Rico y Estados Unidos, marcados por experiencias frecuentes pero no exclusivas de pobreza, de exclusión sexual, genérica, racial y lingüística, como ciudadanos de segunda categoría, con pasaportes y ciudadanía estadounidense, pero sin los derechos que ésta ofrece. Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, todos los puertorriqueños son ciudadanos americanos, pero en realidad no, la ciudadanía en Puerto Rico no es lo mismo. También documentan hechos pioneros de sujetos de clase media con educación universitaria, como los logros de Soraya, quien tuvo su operación de corrección de sexo en Nueva York en 1975, en otras palabras, ya hace 45 años, y obtuvo el cambio de sexo en su acta de nacimiento en el 76, antes de que las leyes puertorriqueñas lo prohibieran, para luego contraer matrimonio, reconocida como mujer heterosexual en la República Dominicana, o los gestos pioneros de Luis Felipe Díaz, quien mantuvo su práctica artística como Lisa Fernanda, pero también empezó a dictar clases en la Universidad de Puerto Rico, manteniendo su nombre masculino, usando ropa femenina y asumiéndose como mujer. Entonces, el profesor Díaz ella iba vestida de mujer, pero prefería que usaran su nombre masculino. No abandonó su nombre masculino. Estas personas y estas memorias complementan, retan y expanden la larga tradición de autobiografías sobre la transexualidad y sobre la experiencia transgénero analizada por diversos investigadores, añadiéndole especificidad caribeña y diaspórica. Hay muchas memorias y autobiografías transgénero en Estados Unidos, inclusive en Europa. En América Latina también hay, pero en Puerto Rico la gente no las conoce muy bien. En esta presentación, pero se me fue la pantalla. En esta presentación voy a centrarme en las memorias o testimonios de Silvia Rivera, Holly Woodlawn, Soraya, también conocida como Bárbara Santiago Soya, y Luis Felipe Díaz o Lisa Fernanda. Propongo una visión expandida de la autobiografía o memoria tradicional, trazando paralelos. Un momentito, perdón. Esas son las desventajas de la tecnología. Propongo una visión expandida de la autobiografía o memoria tradicional,
trazando paralelos con el género del testimonio en su acepción más amplia, es decir, imaginando cómo nosotros mismos, como lectores o espectadores, construimos la memoria biográfica a través de los retazos disponibles de la voz del sujeto histórico. A su vez, propongo entender las multiplicidades o el efecto polivalente del prefijo y sustantivo trans en referencia al género sexual, pero también a la geografía y experiencia diaspórica puertorriqueña, transatlántica y transcaribeña. Entonces, la presentación tiene 6 partes. La primera parte se titula Contexto General. Perdón. Contexto general LGBT y especificidad trans. Hay una importante tradición de memorias queer o LGBT puertorriqueñas y de textos y materiales autobiográficos, ya sea discursos, cine documental, testimonios, entrevistas y obras narrativas de ficción en inglés y español, generados mayormente en Estados Unidos y Puerto Rico sobre la experiencia queer puertorriqueña. Si bien este corpus más amplio no ha sido analizado en conjunto, sí hay valiosos acercamientos a la experiencia activista, literaria y cultural queer puertorriqueña, tanto en el archipiélago como en la diáspora, como resaltan 2 números especiales de la revista Centro Journal. Esta revista se publica en Nueva York, de 2007 y 2018. Y una serie de valiosos artículos y libros. A su vez, podemos afirmar que no hay mucha conciencia sobre la existencia de esta tradición de memorias o autobiografías. Se trata, por lo tanto, de descolonizar la mirada crítica y el soporte teórico, tanto como de valorizar narrativas o relatos minoritarios, a la vez que también privilegiamos una apertura hacia la teoría trans latinoamericana y caribeña. Por ejemplo, las contribuciones de la argentina Marlene Guayar en su libro Travesti, una teoría lo suficientemente buena, libro escrito a múltiples voces a través de conversaciones con la poeta chilena Claudia Rodríguez y con la artista trans sudaca argentina Susie Shock, o las afirmaciones de la artista afrodominicana transdisciplinar Johan Mijail en su ensayo Travestismo cultural, tecnodecolonialidad, promiscuidad escritural Dominican Queer, publicado en Hostos Review, revista hostosiana, donde Johan Mijail afirma: en esta incertidumbre identitaria, lo único que sé es que hombre nunca he sido. Mi cuerpo es trans. Mi cuerpo no tiene patria. El incipiente campo académico de los estudios trans también ha negociado estas tensiones, luchando por señalar y entender cómo la raza y el racismo impactan las vidas trans, como señala C. Riley Snorton en su libro Black on Both Sides y numerosos colaboradores de la antología The Transgender Studies Reader 2, coeditada por Susan Stryker y Aren Aizura, por ejemplo, Jessie Gann, la colombiana Marcia Ochoa y Beck Lewis. Esta especificidad geográfica que presta atención a la raza y etnicidad y cuestiona la supremacía blanca y los legados coloniales también reluce en los artículos que forman parte del número especial de la revista TSQ, Transgender Studies Quarterly, una revista académica enfocada en el tema transgénero. Y este número, dedicado a estudios trans en las Américas, fue coeditado por Claudia Sofía Garriga López, Denilson López, Cole Risky y Juana María Rodríguez, y tiene en su portada una foto de la activista trans argentina Loana Berkins, que fue una pionera, una gran luchadora por los derechos civiles y por el cambio político en la Argentina y América Latina.
Se da de igual manera en el trabajo de Francisco o Frank Galarte, por ejemplo, en su libro que acaba de salir, Brown Transfigurations, figuraciones castañas o brown trans, repensar la raza, el género y la sexualidad, y en la teoría trans latinoamericana generada por personas tales como Giuseppe Campuzano en su libro Museo Travesti del Perú. También se da el caso de personas puertorriqueñas como la activista trans, bueno, puertorriqueña venezolana, Silvia Rivera, reconocida por su presencia en la revuelta de Stonewall en 1969, un evento histórico fundamental en la historia de los derechos de la diversidad sexual. Y Silvia Rivera también es conocida por su trabajo político y ella ofrece una narrativa autobiográfica a través de sus discursos públicos y entrevistas, asemejándose más al modelo teórico del testimonio latinoamericano, que reconoce las serias limitaciones o dificultades enfrentadas por sujetos minoritarios o subalternos, frecuentemente sin acceso a la educación formal. Silvia Rivera abandonó su hogar cuando tenía 10 años, entonces vivía en la calle. Fue criada por mujeres trans deambulantes. Ella no tuvo una educación secundaria, no tuvo educación. Entonces imagínense, ella no estaba escribiendo libros, pero ella sí narraba su vida a través de los discursos públicos que ofrecía. Entonces, el modelo teórico del testimonio latinoamericano reconoce las serias limitaciones o dificultades enfrentadas por sujetos minoritarios subalternos, frecuentemente sin acceso a la educación formal, quienes se valen del discurso público y a veces de una colaboración con un sujeto letrado. El caso ejemplar en el contexto puertorriqueño es el texto de Juanito Extravaganza, recopilado, publicado y analizado por el investigador puertorriqueño Arnaldo Cruz Malavé en su valioso libro Queer Latino Testimonio, Keith Haring y Juanito Extravaganza. Aquí conviene resaltar o recalcar las limitaciones de algunos sujetos que no llegaron a escribir una memoria o autobiografía tradicional para expandir la definición o el alcance de la categoría. Entonces estamos acostumbrados a la autobiografía escrita por la persona, pero ¿qué pasa cuando esa persona no tiene ese entrenamiento, ese nivel de escolaridad que le permiten? Entonces ahora paso al número 2, el caso de Silvia Rivera. Reconocida a nivel internacional por su participación en la revuelta de Stonewall en 1969 y por su trabajo comunitario posterior, la activista Silvia Rivera apenas llegó a publicar en vida, situación que se entiende plenamente si consideramos que abandonó su hogar y la educación formal a los 10 años de edad, cuando escapó su contexto familiar represivo y violento para vivir en la calle y trabajar en la prostitución junto a otras puertorriqueñas en la zona de la calle 42 en Nueva York, y que siguió viviendo en la calle de manera crónica a través de su vida. De padre puertorriqueño y madre venezolana, Rivera nació en 1951 y fue criada por su abuela materna en el Bronx tras el suicidio de su madre y el abandono de su padre. Silvia apenas tenía 3 años cuando su madre ingirió veneno de ratas y trató de que Silvia se suicidara con ella. Viejita, la abuela que pasó a criar a Rivera sentía emociones encontradas hacia su nieta huérfana o su niete huérfane y comenzó a maltratarle cuando la niña mostró comportamiento afeminado, lo cual llevó a que Rivera abandonara su hogar en 1962. Si bien Rivera nunca publicó memorias o una autobiografía, su historia de vida aparece en numerosas entrevistas y transcripciones de sus charlas, publicadas antes y después de su muerte en 2002.
Estas narrativas orales captan sus experiencias vitales de manera detallada, transformándolas en una historia colectiva de un sujeto histórico que se posiciona en relación a sus colaboradores, por ejemplo, a Marsha P. Johnson, con quien empezó el famoso grupo Street Transvestite Action Revolutionaries, o revolucionarias travestis de la calle, comprometidas con la acción. Enmarcado por momentos de profunda transformación social, sean los motines de Stonewall en el 69 o los conflictos dentro del movimiento gay y lésbico estadounidense que se cristalizaron con el rechazo y la falta de solidaridad y de compromiso radical con las mujeres trans encarceladas, víctimas de abuso sexual, como relució en la reacción hostil que Rivera recibió al tratar de hablar sobre estos temas en Nueva York en 1973. Entonces, si ustedes buscan en Vimeo o en YouTube, van a encontrar un discurso muy famoso que Silvia Rivera ofreció. No querían que ella hablara, porque a la gente no le interesaba la experiencia de las mujeres trans encarceladas que vivían en la calle y trabajaban en la prostitución. Ella tuvo que pelear para que las personas la escucharan, y por eso hoy en día entendemos que Silvia Rivera, quien compartía su historia como una manera de que las personas se interesaran y entendieran el sufrimiento de estos jóvenes, de estas mujeres que vivían en la calle, ella compartía su experiencia como una manera de transformar la sociedad. Entonces, Silvia Rivera nunca publicó un libro, pero nosotros, a través de sus discursos, podemos reconstruir su historia de vida. La próxima parte se llama, está enfocada en Holly Woodlawn. Famosa por su participación en la película Trash y en otra película, Women in Revolt, ambas dirigidas por Paul Morrissey. Aquí la ven con Andy Warhol. Entonces, ella en los años 70 formó parte de esa escena alternativa artística en Nueva York, asociada a este famoso artista blanco gay, Andy Warhol. La cantante de cabaret y artista trans puertorriqueña judía, porque su padrastro, quien la adoptó, era judío, Holly Woodlawn, publicó sus memorias en inglés, porque ella hablaba inglés. A Low Life in High Heels, una vida baja en tacones, la historia de Holly Woodlawn. Este libro salió en el 91. Ella lo coescribió con la ayuda profesional de un escritor llamado Jeff Copeland, porque ella también no era ella también se escapó de su casa a los 15 años. Entonces ella posiblemente por su cuenta se le hubiera hecho muy difícil escribir un libro sola, pero con la colaboración de un coautor pudo compartir su historia. La portada del libro lleva una glamorosa imagen de estudio, también en blanco y negro, en la que apreciamos el rostro y el hombro desnudo de Woodlawn, quien aparece bellamente maquillada y peinada, con un precioso pendiente de brillantes que cae de su oreja hacia su hombro. La foto se asemeja a las tomas para estrellas de Hollywood, estrellas de cine de los años 40. El libro de Woodlawn cuenta con una introducción por el director de cine Paul Morrissey, un subtítulo que enfatiza el vínculo de esta actriz con Andy Warhol y con el cantante de rock Lou Reed, quien escribió una famosa canción sobre ella, y distintas citas en la contraportada que afirman el vínculo de Woodlawn con la escena neoyorquina de vanguardia, que incluía transformistas y mujeres trans, tales como Jackie Curtis y Candy Darling. Como ha señalado la investigadora puertorriqueña Frances Negrón Montaner, todos los materiales publicitarios minimizan la especificidad puertorriqueña del artista. La misma Holly Woodlawn oscila en sus memorias entre la representación idealizada de Puerto Rico como un paraíso tropical y la categorización sensacionalista
de las travestis puertorriqueñas de Nueva York como salvajes peligrosas de las que se tiene que proteger. Entonces vemos las contradicciones de ser de un grupo minoritario estigmatizado y cómo Hollywoodland está tratando de negociar su contexto como puertorriqueña. Claro que en los años 70 se vuelve famosa, aunque sigue viviendo en la pobreza, porque como ella describe en su libro, Andy Warhol se aprovechaba, no les pagaba a estos artistas por participar de esta escena artística. Él ganaba millones de dólares y ellas seguían viviendo en la pobreza. Eran famosas, pero no tenían con qué pagar el alquiler. A Low Life in High Heels, el libro de Hollywoodland, es un recuento picaresco, lleno de aventuras graciosas, escrito con el humor y la chispa que siempre caracterizaron a esta artista, pero también lleno de anécdotas serias sobre los retos que enfrentó la autora, por ejemplo, sus experiencias viviendo en la calle. Entonces, Hollywoodland, igual que Sylvia Rivera, también vivió en la calle cuando se escapó de su familia, cuando no tenía trabajo. También fue encarcelada, también trabajó en la prostitución. Entonces fue una vida famosa, pero también llena de retos y dificultades. Al igual que los retos del género sexual y de la vida trans, el tema de la pobreza es absolutamente central en el libro, algo que ata el relato de Woodlawn a las vivencias radicalmente distintas de Sylvia Rivera. Sylvia Rivera era activista y militante, pero vivía en la calle. Hollywoodland salió en películas que circularon a nivel global. Entonces, es así que reluce en el libro de Woodlawn la tensión radical debido al abuso económico de Andy Warhol, que aparece en esta imagen, la situación de precariedad en la que Woodlawn se encontraba con gran frecuencia y el racismo de ese mundo dominado por hombres blancos gay en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, que reproducían y magnificaban los prejuicios y las exclusiones dominantes en Estados Unidos. Y en el libro de Woodlawn, ella quiere hablar de su vida y de la fama, pero en ciertos momentos acaba hablando sobre el racismo, la pobreza y todas las dificultades que ella experimentó. La próxima sección de la presentación se llama Ser o transformarse en Soraya. Y en la foto pueden ver la imagen de Soraya Santiago. Si bien el libro de Hollywoodland resalta una variedad de temas sociales, Woodlawn sugiere que su propósito principal es entretener y documentar una escena artística, más que de hacer una intervención política. Sin embargo, el libro de Soraya, hecha a mano, Disforia de Género, se posiciona de manera diferente, pues aquí ella sí tuvo una educación universitaria, ella escribió un libro y publicó su propio libro. El libro se llama Hecha a mano, Disforia de Género. En este libro, la autora se posiciona de manera diferente, pues reluce un compromiso social más evidente, más vinculado a luchas sociales y activismo en Puerto Rico, pues la autora enfatiza su rol pionero, sus luchas en las cortes, su candidatura electoral no exitosa a legisladora municipal de Carolina, como representante del Partido Nuevo Progresista y la visión política y social que transmitió a través de su activismo y en sus frecuentes interacciones con los medios noticiosos, por ejemplo, como representante de Puerto Rico para Todos, organización liderada por el activista gay Pedro Julio Serrano, una de las figuras mediáticas principales del archipiélago. El libro de Soraya, pionero en su género en Puerto Rico, y aquí pueden ver la portada y la contraportada.
Este libro fue autopublicado por la autora en 2014 con la asistencia profesional de la poeta y editora Mayrin Cruz Bernal. Según relata Cruz Bernal, Soraya entregó el manuscrito escrito a mano. Soraya no entendía muy bien las computadoras y el manuscrito se mecanografió, editó en conversación con la autora, diagramó y publicó en Colombia con una tirada de aproximadamente 500 ejemplares sufragada por la autora. Hecha a mano, cuenta con una llamativa portada y contraportada que la autora escogió, 2 fotos de Soraya, una como joven rubia de pelo largo vestida en un tipo de bikini, sentada en un cojín cerca del suelo, con las piernas dobladas, una bajo la otra, mirando hacia abajo, la otra, una primera toma de su rostro, mirando directo a la cámara, un poco mayor de edad. El libro tiene un atractivo diseño gráfico por el artista Néstor Barreto, que integra múltiples materiales visuales de gran valor, incluyendo fotos, documentos legales y recortes de artículos de prensa. También tiene la particularidad de que, al contrario de la usanza acostumbrada, no se empieza el primer renglón de cada párrafo más adentro. En otras palabras, no hay sangría inicial, sino que hay sangría de todos los renglones adicionales. Una decisión de estilo tomada por el diseñador gráfico que invierte la norma común. Diversas autoras trans pioneras, como la estadounidense Kate Bornstein, han enfatizado la centralidad e importancia de las memorias trans como gesto vital, comunitario y político, y también la manera en que contar su historia puede ser transformador y retante para una sociedad que anticipa y exige ciertos relatos de integración y asimilación. Como afirma la investigadora Sara Rey Rondot, la autobiografía puede ser una herramienta para construir comunidad y una herramienta política para la sobrevivencia. Estas memorias y estos relatos autobiográficos tienen una función social de documentación y afirmación. Indican la existencia de sujetos marginalizados y olvidados, a su vez que afirman las particularidades de una vida específica. El libro de Soraya, Hecha a mano, Disforia de género, se une a esta tradición de autobiografías trans. Bárbara Santiago Soya, mejor conocida como Soraya, nació en 1947 en San Juan, de madre y padres puertorriqueños. Tuvo una infancia marcada por los conflictos y por el abuso físico, como relata en su libro. Y el libro está lleno de anécdotas y de frustración, porque mucha gente piensa que ella era un hombre gay. Y ella indica que ella no era un hombre gay, ella era una mujer transgénero. Soraya centra su libro en explicar y promover más conocimiento sobre la disforia de género como diagnóstico médico, valiéndose de la definición de la 5ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que define la disforia de género como una marcada incongruencia entre el género experimentado o expresado y el género asignado durante al menos 6 meses. La autora también explica la marginación que sentía, que llevaba a sentimientos de locura y suicidio. Como indica, hasta me hicieron sentir como un fenómeno de circo. Entonces, el libro es muy valioso, es un archivo, incluye documentos sobre su cambio legal. Ella pudo cambiar su nombre y su sexo en sus documentos antes de que cambiaran la ley en Puerto Rico. Entonces, por varias décadas era muy difícil para las personas trans cambiar o corregir sus documentos, y como ustedes saben, los documentos son absolutamente fundamentales para todo el mundo y particularmente para las personas trans. Además de escribir su autobiografía, Soraya también apareció en un documental,
Y aquí pueden ver, el documental se llama Mala, Mala. Ella tenía un salón de belleza, ella es todo una doña, una señora, cuenta sus anécdotas, es muy graciosa. Les invito a ver este extraordinario documental Mala, Mala de Dan Sickles y Antonio Santini, que se enfoca en la experiencia de varias mujeres transgénero y de varios muchachos gay que participan del transformismo. Entonces, la última parte, o la última artista, la última persona o autora que voy a discutir se llama Lisa Fernanda, pero Lisa Fernanda también es conocida como Luis Felipe Díaz. Y Lisa Fernanda o Luis Felipe se mueven entre la universidad y el escenario. Silvia Rivera, Holly Woodlawn y Soraya enfatizan sus experiencias de vida y su contexto social e histórico valiéndose de entrevistas y charlas de un libro publicado por una editorial multinacional, el caso de Woodlawn, o autopublicando un libro y sufragando los gastos de su edición. Soraya, ella misma tuvo que pagar la edición de su libro, la edición, la diagramación y la impresión. El relato autobiográfico de Lisa Fernanda, también conocida como el profesor Luis Felipe Díaz de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, se diferencia de los 3 casos anteriores, tanto en el contenido de su narrativa, que se encuentra disponible en Internet, como en el medio en que se transmite, ya que es a través de 2 largas entradas publicadas electrónicamente en la bitácora o blog Postmodernidad Puertorriqueña y se llaman Datos de Luis Felipe y Lisa Fernanda, esa es una, y la otra se llama Memorias, Puertorriqueñidad y Transculturación Mariconil. Ambas han sido revisadas desde su publicación e incluyen actualizaciones marcadas por fechas dentro del mismo texto. Resalta inmediatamente la particularidad de estos relatos, ya que el autor, la autora, describe en minucioso detalle su nacimiento en 1950 en Puerto Rico y sus vivencias desde niño en los campos de Aguas Buenas, hija de padres puertorriqueños, su juventud en Estados Unidos, en Chicago, a partir de 1965, y luego de regreso en Puerto Rico y su vida como hombre gay que practicó el arte del transformismo por décadas a partir de 1976, nuevamente en Chicago y después en Nueva York. Pueden ver lo trans geográfico a la misma vez que lo trans de la experiencia vital de género y sexualidad. La historia de vida que reluce en estos testimonios, estas crónicas, en los blogs de Luis Felipe y Lisa Fernanda, no corresponde a la trama o marco narrativo más tradicional que enfatiza conflictos de infancia o de juventud para afirmar una verdadera identidad transgénero. Al contrario, Luis Felipe, Lisa Fernanda traza un mapa de grandes satisfacciones y retos tanto en Chicago, donde fue con su familia, en Río Piedras, donde regresó para cursar estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico, de nuevo en Chicago para su maestría y en Minnesota, en Estados Unidos, para sus estudios doctorales, para luego regresar al Caribe y volverse profesor usando el nombre de Luis Felipe Díaz en la Universidad Interamericana y luego en la Universidad de Puerto Rico, primero vistiéndose de manera masculina y más tarde vistiéndose de manera femenina. Las memorias de Luis Lisa son igualmente memorias gay como memorias trans. Reconocen la dualidad de la experiencia vital y no buscan negar una en pro de la otra. Al contrario, se integran como extensiones dinámicas y como reflejo de una rica vida múltiple que rompe esquemas y confunde por su falta de adhesión a parámetros más conocidos. A algunas personas les resulta muy confuso que una persona de apariencia femenina
insista en usar un nombre masculino. Eso rompe esquemas y nos obliga a pensar de maneras distintas. Pues ahora voy a compartir dos citas de Luis Felipe Díaz o de Lisa Fernanda. En la primera, Lisa dice: como Lisa, suelo ser tranquilamente fugaz en estos menesteres del ser corporal. Lisa es felizmente parte del ente ser que representa a Luis Felipe, que es híbrido en su identidad genérica y ha ido creciendo como parte integral de un uno transidentitario y nomádico en cuestiones de personalidad, capaz de viajar a espacios prohibidos y nunca mencionados por la sociedad conservadora y tradicional. Fin de cita. Pueden ver que el profesor Luis Felipe Díaz tiene un doctorado y es profesor universitario. Y entonces, ¿verdad?, tiene una capacidad de abstraer y reflejar sobre su experiencia de vida en relación a la teoría de género, a los estudios académicos sobre género y sexualidad. La segunda cita que recupero de Luis Felipe Díaz o Lisa Fernanda: yo era así, híbrido, masculino y femenino a la vez. Un mariconazo no solo en la cuestión sexual, sino también en la de cambios de aspectos genéricos. El que vistiera de mujer mayormente no tenía nada con ser feliz o infeliz, ni con represión o miedo. Tenía que ver con mi acometimiento y natural seguimiento interno de mi ser como transgénero y ser humano de un existenciario en proceso y devenir, y la gente no sabe ni entiende casi nada de eso. En conclusión, los relatos autobiográficos y las memorias queer puertorriqueñas documentan vivencias únicas y profundas luchas sociales que han acompañado significativos cambios históricos. La lectura cuidadosa de los discursos y las entrevistas de Silvia Rivera, Holly Woodlawn, de Soraya y de Luis Felipe Díaz, Lisa Fernanda, nos ofrecen una visión sumamente variada y hasta contradictoria de vidas profundamente diferentes, marcadas por la homofobia y por la transfobia y por las complejidades de la puertorriqueñidad bajo el capitalismo y colonialismo estadounidense. Ya sea en inglés o en español o en ambas lenguas, las 4 autoras o sujetos narrativos ofrecen valiosas contribuciones que logran expandir nuestro conocimiento de esta realidad. La inclusión de la categoría del testimonio y de entrevistas, discursos y entradas de blog en Internet complementan y expanden los relatos publicados en libro, ya sea por principales casas editoriales o en ediciones sufragadas por las mismas autoras. Los textos de Luis Felipe, Lisa Fernanda también nos ayudan a complejizar las fronteras entre las memorias gay y las memorias trans, posicionándose precisamente en un espacio liminal parecido a la frontera porosa y provocadora teorizada por la chicana Gloria Anzaldúa en su valioso tratado Borderlands, la frontera, la nueva mestiza. En este contexto, el cruce del mar Caribe o del océano Atlántico o del río Hudson o del lago Michigan se vuelve válvula que ofrece multiplicidad de significantes y experiencias. Y con esto concluyo la presentación que tengo para ustedes y entonces ahora con muchísimo gusto puedo recibir sus preguntas y también siempre me consiguen en los medios, las redes sociales, en Larry Lafontaine o en Lola Bon Miramar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Larry. Muy interesante. Yo no sé si el chat no está disponible, me parece, para que hagan preguntas. A mí me dice acá que el chat no está disponible en este momento. Podríamos abrirlo, Wailín.
igual los que quieran hacerlo con micrófono también. Sí, Silvia. Claro, quienes quieran quienes quieran hablar y levanten la mano, así les vamos dando. Yo pensé que estaba abierto desde antes, quería pedirles que vayan escribiendo sus preguntas, pero no podía. Entonces, bueno, vinieron al mismo tiempo. No sé si querés, Kevin, preguntarle o le damos espacio al estudiante. Tenés el teléfono. Podemos recopilar varias, Silvia. Bueno, entonces empieza vos mientras se escriben las preguntas. Bueno, Larry, mira, me encantó tu conferencia. Estuve anotando algunas cosas que no siempre, bueno, en ninguno de los casos están formulados como preguntas, pero que tienen una interpelación, digamos, esperan una reacción de tu parte. Lo primero que me llama muchísimo la atención intuyo muchas complejidades para la formación o recuperación de este corpus textual con el que trabaja. Entiendo que allí debe haber ya una problemática importantísima de la investigación. Luego, me gustaría saber si aquí en este trabajo o en Translocas, tu libro que está por aparecer, pones a dialogar dos categorías que definitivamente nos convocan a pensar, que es lo transnacional en relación con lo transgénero, ¿verdad? Y finalmente, me sorprende un poco esta recuperación, bueno, que estás haciendo tú y que hace también Arnaldo en el libro que nos presentaste, de la categoría de testimonio latinoamericano, que parecía estar agotada, digamos, en un ámbito, digamos, usada heteronormativamente, parecía estar agotada, y ustedes han retomado la categoría, y me gustaría saber cómo la están empleando y, digamos, qué proceso de revisión de la categoría han realizado. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por las tres preguntas. Trataré de recordar las tres. Entonces, la primera tiene que ver con cómo organizar estos materiales tan diferentes, ¿verdad? Porque muchas veces cuando se piensa en las memorias o la autobiografía, pues siempre se asume la publicación de un libro. Y entonces, pues sabemos que no todo el mundo puede publicar un libro. Puede ser muy difícil. A algunos autores se les hace demasiado fácil y nos preguntamos por qué publicarán tanto. Pero para otras personas los retos son enormes. Entonces, eso era lo primero. Mi interés es recuperar a estas cuatro mujeres, estas cuatro personas. En otras palabras, decir, en Puerto Rico hay mujeres trans, personas trans, en Puerto Rico y en la diáspora, porque recuerden que ahora mismo hay más puertorriqueños viviendo fuera de Puerto Rico que en el archipiélago. En Estados Unidos ya hay más de 5 millones de puertorriqueños y en la isla hay 3 millones y pico. Entonces nosotros somos un pueblo dividido, somos un pueblo que se mueve entre el Caribe y Estados Unidos. Entonces, por eso algunos de los textos están en inglés, algunos están en español, algunos mezclan, y precisamente es un interés en jugar o ver cómo se relaciona lo transgénero, lo transexual con lo transnacional y lo translocal. En otras palabras, ver esas intersecciones entre geografía, experiencia vital, género y sexualidad. Eso, claro, pues yo lo desarrollo en más detalle en el libro que va a salir ahora, que se llama Translocas. Y Translocas es precisamente un juego con la palabra loca, ¿verdad? Que es un sinónimo en algunos contextos estigmatizado de pato, pájaro, homosexual, puto. En cada país latinoamericano, cada país tiene su propio vocabulario. Pero la categoría de la loca
que por supuesto también es una categoría que se refiere a la experiencia de las mujeres. Entonces, ¿cómo ver esas intersecciones con el espacio, la geografía? Pues entonces, en ese interés de recuperar la voz, ¿cómo se recupera la voz de Silvia Rivera? Se recupera a través de sus discursos y de sus entrevistas. ¿Cómo se recupera la voz de Holly Woodlawn? Bueno, en ese caso es un poco más fácil, porque ella publicó un libro, aunque es un libro que tiene una mediación, la mediación de una editorial multinacional, la mediación de un coautor, entonces se vuelve un poco complicado. En el caso de Soraya, ella escribió su propio libro, pero lo escribió a mano y ella necesitó ayuda profesional, ella misma lo publicó en Colombia, ella misma lo vendía, ella iba de lugar en lugar con la cartera llena de libros y decía, ¿quiere comprar mi libro? Y entonces, como ella salió en el documental Mala Mala, que fue un documental muy exitoso en Puerto Rico, y las presentaciones se convertían en eventos de ambiente. Iba mucha gente LGBT, porque imagínense, un documental en Puerto Rico sobre esta experiencia es pionero. Entonces, después de mostrar el documental, después del conversatorio, ella sacaba su libro y lo vendía y lo autografiaba. Entonces, por último, tenemos al profesor Luis Felipe Díaz, que ha publicado múltiples libros. El profesor Díaz tiene 7, 8 libros académicos y por alguna razón nunca se ha motivado a publicar un libro sobre sus experiencias vitales. Las ha compartido en su blog, Postmodernidad Puertorriqueña. Entonces, me interesaba un poco negociar y recuperar correctamente el profesor Cedeño Guillén señaló que en Estados Unidos, bueno, el caso específico de Arnaldo Cruz Malavé y en mi caso, nos interesa el testimonio queer, el testimonio transgénero en casos puntuales, como el de Juanito Extravaganza. Juanito Extravaganza, que fue el compañero del artista Keith Haring, no completó sus estudios primarios, no fue a universidad, era funcionalmente analfabeta. En realidad se le hacía bien difícil escribir y leer a Juan Rivera. Y Juan Rivera estaba furioso, entendía que la familia o los albaceas, la fortuna de Keith Haring, después de que Keith Haring muere de SIDA, excluyó por completo a Juan Rivera, a pesar de que Juan Rivera, Juanito Extravaganza, si ustedes han visto Paris is Burning, saben que la casa de Extravaganza es una de las casas principales de transformismo en la ciudad de Nueva York, o fue. Los Extravaganza son muy famosos. Juanito Extravaganza vivía en la pobreza y su ex compañero había sido un artista multimillonario. Y Juan Extravaganza entendía que Arnaldo Cruz Malavé iba a contar su historia y ayudar que de cierta manera, tal vez no a recuperar económicamente lo que le correspondía, pero sí que la gente supiera la historia, que la gente supiera cuál era la verdadera historia. Entonces ahí el testimonio, grabar la historia de vida de alguien, transcribirla, editarla, publicarla, se vuelve una colaboración entre una persona que no tiene acceso a la publicación, pues porque antes no había redes sociales, antes publicar era muy distinto. Entonces, por eso el género del testimonio se presta para este tipo de intervención queer latinoamericana en Estados Unidos y en otros lugares. Espero haber respondido y otras preguntas. Sé que había algunas preguntas de los estudiantes. Sí, aquí hay una pregunta. Ay, disculpen, ¿están escuchando muchos gritos? Es el vecindario. Perdón. Aquí hay una pregunta, sí, Larry, de un estudiante.
¿Considera que es acertado permitir que se transite durante la infancia? De ser así, ¿deberían haber límites al respecto? Eso es una pregunta muy interesante y como señalé al principio de la charla, vivimos en un momento de profundo cambio, profunda transformación social. Entonces yo creo que cada día eso se le hace más y más conocido a más personas. Y yo creo que por supuesto requiere de unos padres que tengan cierta capacidad, bueno, apoyo, porque para un padre o una madre puede ser difícil. Muchas personas no entienden lo que es la experiencia transgénero. Bueno, y entonces por eso muchos niños, niñas y niñas transgénero sufren violencia doméstica, sufren abuso, tienen altas tasas de incidencia de suicidio, abandonan sus hogares. Entonces, en un contexto tan violento, donde se están violentando o sea, Marlene Guayar es una activista trans argentina brillante y su gran lucha es precisamente por las niñas y los niños, porque el abuso de los niños y las niñas comienza en la infancia, porque una sociedad que no entiende, no son solo los padres o la familia, a veces es la escuela no entiende, los vecinos no entienden, los hermanos y las hermanas no entienden. Entonces, a mí me maravilla, me sorprende, me resulta a veces extraño, a veces maravilloso. Yo siento que yo también estoy aprendiendo mucho. Yo también estoy aprendiendo con estos profundos cambios sociales que nosotros estamos viviendo. Pero yo apoyo que las personas jóvenes, yo creo que los niños y las niñas saben quiénes son y que hay que escuchar a las niñas, los niños y las niñas, y que si nos están diciendo cosas, pues son porque de verdad corresponden a su experiencia vital. Gracias, Larry. No hay otra mano levantada. Si no hay otra mano levantada, yo puedo hacer una pregunta. Hay una mano levantada, Silvia, Edgar No la Rodríguez. veo. ¿La de quién? Edgar Rodríguez. Ah, creí que era la tuya porque está al lado, que no la habías bajado. Edgar. Saludos para todos y en especial al profesor Lawrence. Muchas gracias por la conferencia, en principio. Mi pregunta va en varios momentos de su conferencia. Usted hablaba en relación con estas memorias, con estos testimonios, pero también con el propio activismo que se ejerce desde pues las experiencias trans, de un proceso de descolonización. Y me suena mucho la palabra en relación con, me gustaría que usted ampliara la idea sobre cómo entiende pues, las experiencias trans en relación con unos dominios discursivos acerca de la sexualidad y acerca de pues, las identidades que son puramente coloniales y en relación con, bueno, muchos discursos también y mucha teoría queer mucho más contemporánea, habla de la propia experiencia y la identidad trans como una experiencia y una identidad colonial, ¿sí? Que ese proceso de descolonización también supondría una especie de desdibujamiento de las barreras sobre la cis-heteronorma y inmediatamente la transexualidad y el transgenerismo. Entonces me gustaría saber como su opinión acerca de estas categorías. Sí, muchísimas gracias, Edgar, por tus preguntas y estoy de acuerdo que es sumamente provocador, emocionante poder pensar de la decolonialidad desde una perspectiva latinoamericana y caribeña antirracista y sus intersecciones con el feminismo y la lucha de liberación LGBTQ, queer, transgénero. Porque precisamente, pues muchas veces estos activismos no se hablan y estos campos del saber, estas teorías académicas,
operan a niveles distintos. Entonces muchas personas están familiarizadas con el conocimiento decolonial como una práctica que señala y rechaza el racismo, la imposición europea, las divisiones entre el norte global y el sur global, los abusos de poder de los imperios, pero entonces no hacen el trabajo de ver cómo eso también se manifiesta en el género. Entonces ahí la pensadora argentina María Lugones, que hablaba de la colonialidad del género, hizo una contribución fundamental. ¿Cómo atar esa lucha antirracista, anticapitalista, también reconociendo la historia de la particularidad de la sexualidad? Los pueblos indígenas originarios de las Américas tenían unos modelos, tenían y tienen, porque todavía las comunidades indígenas en algunos contextos y en algunos lugares mantienen concepciones no binarias o distintas a las concepciones dominantes europeas impuestas principalmente por la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo pensar esa intersección del pensamiento decolonial que busca transformar la sociedad, retar el capitalismo, retar el racismo, que en algunos contextos tiene un componente feminista muy fuerte, las mujeres latinoamericanas, las mujeres de color que se han organizado tanto en Estados Unidos como en Colombia, en América Latina? Entonces, ¿cómo ver ese diálogo con la cuestión queer, con la cuestión de la disidencia sexual y cómo empezar a empatar? Porque hay que, bueno, no sé si decir educar, pero creo que hay muchas personas que no están haciendo estas conexiones, no hacen el trabajo de puente. Las feministas de color americanas editaron un libro, Esta puente en mi espalda. Entonces ellas visualizaban la metáfora del puente o la feminizaron, la puente, precisamente como ese gesto de cómo lograr ciertas solidaridades colectivas para reconocer que nuestras luchas son paralelas y que tienen que obrar en conjunto. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Larry. Hay otra pregunta de Isabela, otra estudiante. Dice, tengo entendido que las mujeres trans han sido en la historia un grupo marginado aún dentro de la comunidad. Ahora que mencionó Paris is Burning, hay una serie que se llama Pose o Pose, no sé, no la conozco, y expone o da un ejemplo de esa discriminación, sobre todo de los hombres gays a las mujeres trans, en este caso hacia una protagonista puertorriqueña. La pregunta sería, ¿cómo ve la relación del hombre gay y la mujer trans? Sobre todo sabiendo el último caso que nos presentó. ¿Cómo no? Pues es una serie muy buena, Pose. Es una serie fantástica, interesante por varias razones. Una de ellas porque muchas de las actrices son mujeres transgénero. Entonces eso es histórico dentro del contexto de la televisión en Estados Unidos, pero también en América Latina. Muchas veces se han contratado a actores cisgénero para representar personajes transgénero. Inclusive muchas actrices, muchos actores cisgénero han ganado Óscares en Hollywood, a la misma vez que marginan, no reconocen y se convierte en una cuestión laboral, el reconocer el derecho de las personas trans de trabajar en la televisión y el cine. Esa serie americana, Pose, está basada en el documental Paris is Burning, París en llamas. Ese documental es del 1990, es un documental de Jenny Livingston y efectivamente, históricamente ha habido tensión entre una comunidad gay masculina que aspira a la integración social, que buscan asimilarse a los modelos homonormativos o heteronormativos de la sociedad,
somos gay, pero en realidad somos igual que ustedes. Y ha habido mucha resistencia. Entonces, esa serie de televisión logra captar esas tensiones. Yo entiendo que estamos viviendo en un momento de transformación social. Entonces, es un momento que requiere solidaridad. Solidaridad y también evolución o cambio del pensamiento. Los hombres gay que son transfóbicos, que no reconocen la experiencia trans, tienen, bueno, yo los invito a que recapaciten y que reconozcan que son múltiples exclusiones, que estamos trabajando juntos, que de hecho la liberación gay en muchos contextos se ha dado gracias a la valentía y el activismo de personas como Silvia Rivera y Marsha P. Johnson y Loana Berkins en la Argentina. En cada país hay distintas personas. Yo soy de Puerto Rico, entonces por eso hoy yo he compartido con ustedes algunos casos puertorriqueños. Silvia Rivera, claro, Soraya, Holly Woodlawn. Silvia Rivera es ampliamente reconocida a nivel internacional o global como una de las pioneras de la lucha de la liberación trans. Entonces creo que eso sería un término clave, la liberación trans. Y la liberación trans puede ir de la mano junto a la liberación LGBT, la liberación gay, la liberación queer, la liberación marica, la furia marica, perra, pero requiere un proceso de concientización, de entender que estas luchas sociales son paralelas y que de nada nos sirve, de nada me sirve a mí ser un hombre gay si voy a ser racista o clasista o transfóbico. Eso no contribuye a un proyecto de democracia radical. Entonces yo creo, yo estoy comprometido con la democracia radical. La democracia radical requiere solidaridades, requiere entender la situación de las personas desplazadas por la violencia, de las personas que no tienen casa, de las personas excluidas por diversas experiencias de vida o factores históricos. Entonces, ojalá que el programa Pose y que otros programas y otros documentales ayuden en este proceso de transformación social. Gracias, Larry. Yo no veo ninguna mano, avísenme si hay alguna. Y si no, te hago una pregunta yo que tiene que ver con la recepción. La recepción de estos performers cuando ellos hacen sus acciones artísticas. ¿Cuál es la recepción que tienen de aquellas personas que no pertenecen a la comunidad? Porque esto va directamente relacionado con la posibilidad de cambio social, de mentalidad. En todo caso, ¿cuál es la recepción que hay allí? Entonces, la recepción varía mucho. Y varía en parte porque a veces hay comedia, a veces los artistas utilizan la comedia, a veces utilizan la danza, a veces utilizan la militancia política. Holly Woodlawn es un buen ejemplo. Ella era cantante, ella tenía espectáculos de cabaret, ella contaba chistes. Entonces, la recepción de ella, bueno, claro, me imagino que había personas que la odiaban y que resistían su arte, pero otras personas, ¿verdad?, sentían cierta simpatía, tal vez porque también a veces ocurre que piensan que somos frívolos o frívolas, que somos bobas, que en realidad, o sea, que esto es diversión. Muchas personas piensan que la experiencia, que el arte del transformismo, que las travestis son graciosas o tal vez son exóticas, somos diferentes, somos raras, somos entretenidas, pero también somos irrelevantes. Entonces, hay muchas reacciones muy distintas. En mi libro Transloca, yo hablo de un artista puertorriqueño, Jorge Merced, que en su casa en Puerto Rico, en los años 80,
quería ver un programa de televisión de una transformista muy famosa puertorriqueña, Antonio Pantojas. Pantojas era el transformista más famoso y tenía un programa en la televisión. Y cuando su padre entra a la casa y ve que el hijo está viendo transformistas por televisión, lo primero, apaga la televisión y agrede, le da una bofetada. Entonces el hijo, ver el programa Pose o ver el programa RuPaul Drag Race en algunos contextos puede ser peligroso. Si tu hermano o tu papá o tu vecino o tu mamá reacciona de una manera violenta o sea, no piensa que es gracioso o entretenido. Piensa, bueno, que es inmoral, que está mal. Entonces aquí entra la religión, entra el prejuicio, entra el machismo o el sexismo. Entonces la reacción y la recepción varía mucho. Ojalá que según se va transformando la sociedad, haya más espacio para este tipo de representación. Muchas gracias, Larry, por la respuesta. Tenemos una mano levantada, el estudiante Julio. Quisiera hacer una pregunta. Julio. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, Laura. De nada. Hacer dos preguntas. Primero, saber cuál es tu lectura. Hay un nuevo como tendencia en un tipo de feminismo que está surgiendo, por ejemplo, en España, Argentina, también en Colombia, no sé qué tanto en Puerto Rico, pero sé que también en Estados Unidos, que tiene una postura como muy reacia frente a la participación de mujeres trans, pero también de los cuerpos maricas dentro de sus líneas y en sus luchas. Y esto bajo la excusa de que pues las cuerpas maricas siguen siendo hombres y las mujeres trans son hombres disfrazados de mujeres. Digamos, ¿cuál es tu lectura de este fenómeno y de esta tensión que está surgiendo? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es tu opinión frente, por ejemplo, a esta distancia que estamos tomando frente al término gay, ¿no? Que resulta siendo demasiado blanco para nosotros, demasiado expresionista, de una clase media alta, que ya no termina de reflejar todas las particularidades y todas las opresiones que recaen sobre algunos de nuestros cuerpos, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, que en Cartagena preferimos nombrarnos maricas porque somos negras, porque venimos de barrios populares, porque accedemos a la educación superior universitaria con mucha dificultad y porque nos cuesta llegar a ciertos espacios de opinión y digamos, tener alguna participación en la política. Ay, muchísimas gracias, Julio. Esas preguntas son fantásticas y son bien atinadas, son bien puntuales. La primera pregunta tiene que ver con reconocer que hay múltiples feminismos y que no todas las personas que son feministas están de acuerdo. Entonces, hay un feminismo, desafortunadamente, a mí me parece triste y terrible, hay un feminismo que se opone a las mujeres trans. A mí me parece, bueno, una pena. Me parece que no tiene sentido. Yo apoyo una visión transfeminista abierta que reconoce que las personas trans sufren en base a su género y sufren en base a su experiencia femenina de vida, por ser mujeres trans o por ser maricas, por ser hombres afeminados, y que el feminismo tiene la capacidad de incorporar, reconocer, de solidarizarse y de abrirse a múltiples luchas. Entiendo que las mujeres trans no son las enemigas de las mujeres feministas. Entonces me da pena, ese fenómeno se da en Estados Unidos, se da en otros lugares. Ojalá que siga cambiando, pero yo creo que es bien importante reconocer la multiplicidad y las luchas y los desacuerdos entre los distintos feminismos y entonces, ¿verdad? Promover un feminismo, un transfeminismo más abierto a esta lucha trans. La segunda pregunta tiene que ver con el término gay. Y creo que es una conversación bien interesante precisamente porque el inglés y los modelos norteamericanos o del norte, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Australia, de Canadá,
tienen cierta circulación y prestigio, entonces se asume que lo latinoamericano, que el español, que otras lenguas no tienen la capacidad de la modernidad, que no tenemos la capacidad de transformar la sociedad radicalmente usando nuestro propio lenguaje. Y efectivamente, muchas personas están tratando de recuperar nuestro propio vocabulario para marcar esa diferencia en un contexto en que la identidad gay se identifica mucho con el consumismo, con el racismo, con el neoliberalismo, con tener un poder adquisitivo, con seguir modelos de Estados Unidos, de Europa. Entonces, por eso a mí me interesaba mucho la palabra loca. Entonces, a mí me interesa más ahora mismo hablar de patos y maricas y locas. Ay, hablar de gay se me hace tan aburrido. Es como, está bien, yo entiendo las ventajas. En algunos contextos es una ventaja, porque la palabra gay ya ha cobrado prestigio, ha perdido su estigma, igual que el término queer. En inglés la palabra queer era un insulto espantoso, pero ahora el activismo y la teoría y la academia lo han recuperado. Pero a mí, por eso escribí un libro que se llama Translocas. Y translocas es un neologismo, es un invento, una palabra inventada que da la casualidad que varias personas se la inventaron a la misma vez. Lo usan algunas feministas transnacionales, pero también lo uso yo precisamente para ver esa intersección entre las maricas, los transformistas, las mujeres transgénero, las personas trans. Creo que ahora mismo, a mí al menos, me resulta mucho más interesante, ¿verdad? Pensando en Paco Vidarte, el filósofo español, y su ética marica, pensando en Juan Pablo Sutherland, el escritor chileno, y su libro Nación Marica. Me parece, pensando en Giuseppe Campuzano y la manera en que Giuseppe Campuzano recuperó el término travesti en el Museo Travesti del Perú, pensando en Marlene Guayar, Susie Shock y Claudia Rodríguez, la manera que ellas usan la palabra travesti. Creo que es, para mí ahora mismo, creo que políticamente eso es más interesante, es más productivo usar nuestro propio vocabulario que todavía mantiene el elemento de sorpresa, el elemento de pues, violencia, si lo queremos. Todavía usar la palabra María, hay gente que se ofende, hay gente se ofende a veces porque están marcados, están heridos. Estas palabras son los insultos que nos han estigmatizado, que han usado en contra de nosotros. Entonces, recuperar el lenguaje es un proceso complicado, porque puede ser muy radical, pero también puede ser muy doloroso. Entonces, para algunas personas, gay no tiene esa carga de violencia, en parte porque es una palabra que viene de fuera. Entonces, yo creo en la multiplicidad, pero también creo en la diversidad. Gracias. Y justo acaba de entrar otra, no sé si pregunta o un comentario de María Paula. La intersección entre la teoría queer y el feminismo ha sido considerada a lo largo del tiempo. La construcción cultural de la diferencia sexual que el patriarcado ha incluido en sus discursos sobre la feminidad y la masculinidad nos acostumbró a pensar que mujeres son aceptadas como, ¿qué mujeres, me imagino que quiero decir, son aceptadas como normales o no? Es entonces que me gustaría saber la construcción principal de este problema histórico, político y cultural. Eso es tremenda pregunta. Yo no sé si en la Universidad de Cartagena tienen clases sobre este tema, pero creo que eso es la importancia de tener programas de estudios de la mujer, programas de estudio de género y sexualidad, bueno, y de reconocer esa bibliografía. Entonces, una bibliografía que se va armando
tanto de referentes latinoamericanos como estadounidenses, europeos y de otros lugares. Pero efectivamente, la cuestión del género, de la sexualidad, del feminismo, de la experiencia de las mujeres, de las personas queer, de las personas LGBT, está profundamente imbricada. Yo siento que yo contribuyo mi granito de arena, que somos muchos, que hay distintas personas en distintos contextos están colaborando de distintas maneras, ya sea a través de la literatura, personas tan controversiales como Fernando Vallejo en el contexto colombiano, o muchas otras, porque por suerte estamos viviendo una efervescencia del pensamiento crítico, del activismo y del arte que refleja estas preguntas. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Perdón si no la respondí con bastante detalle, pero ha sido un gusto compartir con ustedes y les agradezco mucho su interés en mi investigación. Ojalá que puedan seguir teniendo estas conversaciones. Y hay algunas plataformas digitales donde se comparten gratuitamente estas investigaciones. En Chile, por ejemplo, hay una biblioteca digital feminista y queer donde aparecen mis artículos y los de otras personas también. Entonces, ojalá que puedan seguir leyendo, conversando y hablando sobre estos temas tan importantes. Y muchas gracias a la profesora Valero y al profesor Cedeño Guillén y a todos ustedes por la invitación. Una notica, Larry, antes que te vayas. Esta última pregunta que recibiste de la estudiante María Paula Lorduy, ella presentó esta mañana una ponencia que se titula Areperismo en Navidad, que es un análisis del cuento Dorso de Diamante de Mayra Montero. Oh. Te invito a que veas las grabaciones y le dejes algún comentario a María Paula. Y muchísimas gracias. Muchas gracias y felicidades, María Paula, por tu presentación. Muchas gracias, Larry. Bueno. Okay. Bueno, ahora es como cuando ya van saliendo los titulares, vemos a la gente irse y mientras tanto, bueno, en cualquier momento nos podemos ir saliendo. Okay. Estamos muy contentos, Larry, por todo el tiempo que nos has dedicado y por la calidad del trabajo. Yo estoy seguro que ha sido muy importante para los estudiantes también. ¿Cómo no? Pues muchísimas gracias y entonces me despido. Hasta la próxima y que tengan buenas noches. Que te vaya muy bien. Gracias. Bueno, acabamos. Terminó. Kevin, te quiero felicitar por el... Yo hubiera querido estar particularmente el miércoles a la mañana, sobre todo porque había temas de los chicos que eran muy cercanos a mis campos de investigación, sobre todo el último panel, y bueno, siempre hay algo en el medio que surge. De todas maneras, pude ver algunas cosas, ya lo estuve mirando en Facebook, en YouTube. Así que felicitaciones porque realmente estos espacios hacen falta, esta cosa interna de trabajo. Estoy muy contenta con esto que ha sucedido. Venimos ya desde otras semanas con trabajos académicos interesantes que son los que hacían bastante falta en el programa. Así que gracias y felicitaciones. Sí. Kevin, hola. Hola, Freddy. Bueno, yo le había dicho a Kevin que simplemente les transmitiera pues, las felicitaciones, que también las puse ahorita en el chat, pero bueno, ya oyendo a Silvia me animé. Básicamente, pues quiero felicitarlos porque es un muy buen evento. No pude estar en todo, pero lo que vi me sorprendió mucho esa disposición de estar preguntando, de estar participando, de estar discutiendo. Y creo que eso es lo que hace importante y necesario este tipo de escenario. Así que muy contento. Les dije a Kevin que ojalá algunas de esas ponencias que presentaron los estudiantes podamos verlas en la revista estudiantil.
ya se está terminando el número que tiene David, que está al frente del número, pero bueno, ya para el próximo año, para el 2022, ojalá algunos de estos textos editados, mejorados, pues como sea, puedan estar en la revista estudiantil u otro tipo de espacio. Entonces, de verdad, a Wiley, a todos los estudiantes que participaron, también muchas felicitaciones. Muchas gracias, doctor Freddy, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Humanas. Muchas gracias, Silvia. Para todos nosotros, estas palabras son alentadoras para este grupo grande de estudiantes que ya vamos a cumplir casi un año de estar trabajando en esta versión. Y bueno, es un espacio para continuar y para ir consolidando dentro del programa. Sí, señor. Ahora a descansar. No sé. Un mes de vacaciones tienen hasta que empiece el próximo semestre. Merecido. Ahí dice Miro que sí está escuchándonos, que también está atento. Bueno, un abrazo, chicos. Un abrazo, Kevin. Excelente. Bueno, chao, gente. Gracias, Freddy. Hasta luego. Gracias, Silvia. Chao. Hasta luego. Chao. Profe, no se olvide de la grabación.